Muy bien, entonces habíamos estado hablando de filtros de microondas y habíamos visto diferentes tipos de filtros. Por ejemplo, en esta fotografía o en esta imagen pueden ver en la parte izquierda un rizado típico de Chebyshev y la forma típica de un butterworth o máximamente plano. Habíamos visto también ejercicios en el que, por ejemplo, teníamos como enunciado diseñar un filtro paso bajas máximamente plano a una frecuencia de 2 GHz. Habíamos hecho uso de una tabla que nos permitía hallar a través de los datos 15 decibelios a 3 GHz el orden del filtro, y este orden era 5. Ya habíamos hallado unos parámetros, que eran los parámetros G, que nos permitían hallar los valores del filtro respectivo. Un segundo, por favor. Muy bien, entonces esta era uno de los ejercicios que habíamos hecho antes, de la curva que hemos estado. Y habíamos mencionado que hay un concepto importante, que es el concepto de los filtros prototipo paso bajos, ¿no? Que son conocidos como Low Pass Filter Prototypes, que básicamente son estructuras, bien sea de este tipo o bien sea de este tipo, que nos permiten implementar cualquier filtro a partir de su equivalente paso bajo. Sin embargo, lo característico de estas dos topologías es de que hay dos tipos de filtro prototipo. Uno que empieza con un elemento en paralelo y el otro que empieza con un elemento en serie. ¿Ya? Entonces esas son las dos formas. El usuario decide con cuál de estos elementos empezar. ¿Ya? Los dos dan resultados idénticos. Luego de ello habíamos visto de que se tienen tablas donde podemos hallar los parámetros G. Por ejemplo, aquí tenemos los parámetros G para los filtros máximamente planos, prototipo paso bajo. Y para el caso de el n de los diferentes órdenes, de n igual a 5, los valores de G vienen a ser estos de acá. El último no se considera porque se considera la impedancia normalizada de un ohmio. Entonces, habíamos trabajado hasta ese concepto, hasta ese punto de ahí, y lo que toca ahora es ver cómo se hace la implementación, ¿no? En el caso de la implementación, nosotros nos preguntamos, hay un ejercicio de un filtro pasobandas que habíamos hecho, que nos dice, utilice usted las identidades de Richard, perdón, utilice usted la tabla de transformación a pasobandas o a rechazabandas para realizar un filtro. Entonces habíamos visto que hay una tabla que nos permite o que nos dice lo siguiente. Si usted tiene un filtro paso bajos que tiene condensadores y bobinas, su equivalente prototipo, paso bajo normalizado, usted lo puede transformar en paso alta siempre y cuando reemplace la bobina por un condensador, donde este condensador deberá tener este valor. Y evidentemente el factor L que vemos acá, ese factor L que se obtiene de este lado. Lo mismo, si nosotros tenemos un filtro paso bajo prototipo, lo podemos convertir en paso alto, reemplazando el condensador por bobina, donde el condensador, la bobina nueva, obedece a esta fórmula donde C se extrae del paso anterior, del prototipo paso bajo. Y lo mismo, si queremos transformar un paso bajos a un paso banda, lo que tenemos que hacer es simplemente convertir cada bobina en un equivalente serie, bobina condensador, obedeciendo esas fórmulas. Y en el caso de los condensadores, hay que reemplazar cada condensador por un circuito paralelo LC, ¿no? Para el rechazabanda viene a ser algo análogo, ¿no? Solo que paralelo en el primer caso y serie en el segundo caso. Hay un factor que es el determinante, conocido como ancho de banda fraccional, que es una relación de frecuencias, que lo están viendo aquí abajo. Muy bien, entonces eso nos había permitido, nos había habilitado resolver un ejercicio que era diseñar un filtro pasobandas, ¿no? Con cierto nivel de rizado, cierto orden, ¿no? En este caso orden igual a 3, a una frecuencia de 1 giga, y habíamos visto de que usando las tablas teníamos los valores de G indicados en la diapositiva, y, y luego de tener los valores de G podíamos escalar en impedancia utilizando estas expresiones que vemos aquí, estas de aquí.
y obteníamos valores finales de condensador de bobina. Bobina en orden de nanohenrios, condensador en orden de picofaradios. Ya obteníamos estos valores. Y esto ya era así el filtro, lo cual quiere decir que uno podía dibujar el filtro, el esquemático con estos valores, y tenemos nuestro filtro pasobandas. ¿Ya? Ese es el significado de todo esto aquí. Sin embargo, cuando uno se pregunta cómo lo implementamos, la respuesta es un poco complicada, porque estos valores no son comerciales. Lo cual quiere decir que uno, si va al mercado y quiere comprar un condensador que tenga este valor, no lo va a encontrar. Porque tenga este valor, no lo va a encontrar. Lo mismo las bobinas. Entonces se hace muy idealista este filtro que se ha sellado, pero existe la necesidad de convertirlo a algo real. Y para hacerlo, para convertirlo a algo real, es necesario utilizar líneas impresas. Hay que quemar unas pistas en placa, donde cada una de estas pistas va a reemplazar a los condensadores y bobinas que estamos indicando, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa actividad el día de hoy. Vamos a diseñar filtros ya no en base a elementos concentrados, sino elementos distribuidos, vale decir, líneas de transmisión. Por ejemplo, aquí tienen ustedes este circuito que era la respuesta del filtro pasobandas, pero ya no vamos a hacerlo en términos de L y C, sino lo vamos a hacer a través de líneas de transmisión. Entonces, es por ello que tocamos el tema de implementación de filtros, a través de dos propiedades o dos caminos bien conocidos. Uno se llama transformaciones de Richard y otro se llama identidades de Kuroda. Entonces, estos dos postulados nos van a ayudar a reemplazar los elementos capacitivos e inductivos por líneas de transmisión que la podemos quemar a la dimensión que nosotros queramos para emular a los valores de L y de C calculados por el método anterior. Entonces empezamos con la transformada de Richard. La transformada de Richard nos dice lo siguiente. Una línea de transmisión, que es esta de aquí, cuando terminamos en cortocircuito, tiene esta impedancia que estamos viendo acá. ¿Ya? Vamos a poner un poco más con el lápiz. Si queremos, la identidad de Richard nos dice, o la transformación de Richard, si tienes una línea de transmisión, que es el que está acá, y le conectas un cortocircuito, esto equivale, nos dice esta identidad, a esta expresión de acá. ¿Ya? Y uno se pregunta, ¿de dónde sale esa expresión? Entonces vamos a verla. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundo, y voy a abrir el libro guía para que todos podamos ver de dónde ha salido esa expresión. ¿Ya? Un segundo, por favor. Muy bien, estamos viendo en pantalla el libro de Microwave Engineering de Posar. Está subido, de ahí tienen que estudiar ustedes. Entonces vamos a ver de qué trata este libro. Cuando se dice de que una línea de transmisión terminada en cortocircuito equivale a una impedancia de ese tipo, o a una bobina, es porque se ha hecho uso de una ecuación bien conocida que está en el capítulo 2, que ya la hemos visto, que la vamos a señalar nuevamente. Repito, está en el capítulo 2, y a partir de ella ustedes mismos van a poder deducir esa conclusión. Les voy a dejar unos minutos para que hagan este ejercicio que puede ser también pregunta de su examen. Entonces vamos a indicarles cuál es este ejercicio. Ok, estamos en el capítulo 2. Vamos a avanzar a la parte de la ecuación que nos compete. La tenemos aquí. Voy a poner un poco más grande. Aquí. Y la pueden apreciar en la parte inferior de la diapositiva. ¿Ya? La ecuación con la que van a trabajar es esta de acá, que es igual, como dice la diapositiva, a Zin. Zin, ¿saben qué es? Zin es la impedancia de entrada. O sea, esta ecuación nos dice, la impedancia de entrada de una línea de transmisión obedece esta fórmula. ¿Ya? Y lo que ustedes tienen que demostrar es de que haciendo uso de esa fórmula, ustedes llegan a esta expresión. Zin es igual a J0 tangente de beta por L. ¿Ya? Si quieren esta, la puedo copiar aquí. ¿Ya? Voy a escribir en forma de texto.
cuando la línea termina en cortocircuito, vamos a poner aquí, Zin es igual a J por Z0 por la tangente de beta por L, ¿ya? Pero cuando está en circuito abierto, queda que Zin es igual a menos J por Z0 por la cotangente de beta por L, ¿ya? Entonces, de dónde salen estas ecuaciones que estoy colocando en rojo? Salen de estas ecuaciones que he remarcado en azul, ¿ya? ¿Y cómo así salen? Vamos a hacer un pequeño chequeo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta en el dibujo, lo voy a poner un poco más grande, ¿ya? Cuando tengo una línea de transmisión que termine en corto, es como decir ZL igual a 0. Entonces, en la ecuación que les he dado anteriormente, la ecuación del libro, si ustedes reemplazan ZL igual a 0, les tiene que dar exactamente esta ecuación de acá. Ahora, para el caso en que este no sea cortocircuito, sino que este sea circuito abierto, lo voy a borrar acá. Si ustedes hacen uso de la ecuación que he remarcado en azul, les tiene que dar exactamente esta expresión de acá, menos J, cotangente beta por E. ¿Ya? Entonces, su ejercicio, su actividad, vamos a dejar unos 5 minutos para esto, bien corto, es ustedes demostrar esta primera ecuación de corto y la segunda ecuación de circuito abierto, ¿ya? Para los casos en que la carga sea cortocircuito o circuito abierto respectivamente, ¿ya? Entonces yo voy a borrar alguna información aquí y voy a pasarme directamente a la ecuación que ustedes necesitan, aquí, para que puedan empezar a trabajar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si ustedes demuestran esta primera ecuación de corto, están demostrando que una línea de transmisión en cortocircuito tiene la misma forma que la ecuación de una bobina. ¿Por qué? Porque la ecuación de la bobina, si ustedes recordarán, la ecuación de la bobina es bien sencilla. La ecuación de la bobina es X sub L igual a J omega por L, ¿no? Y se parece mucho a la ecuación de cortocircuito. Y recordarán que el X sub C es igual a menos J, ¿no? Sobre, voy a ver aquí, omega C. Y también se parece bastante a la ecuación de circuito abierto, ¿ya? Entonces, voy a dejar unos minutos para que ustedes demuestren la ecuación que he escrito en corto y en circuito abierto. ¿Alguna consulta hasta este momento? ¿Está todo claro? Muy bien, voy a dejar la diapositiva congelada aquí en este momento, ¿ya? Pueden empezar a desarrollar. Luego de los 5 minutos voy a llamar de forma aleatoria para que presente sus resultados. Lo que les sugiero aquí es simplemente sacar una hoja, lápiz y papel, y en lápiz y papel hacer manipuleo algebraico para llegar a esa expresión. Eso es todo.
Por alguna razón he tenido una desconexión de internet hace unos minutos. No sé, a lo mejor había alguna pregunta en este tiempo. Pueden hacerla, por favor. Si no, vamos a continuar, pero esta vez ya llamando a personas para que nos presenten sus resultados. A ver, un minuto más. Muy bien, vamos a empezar entonces a llamar utilizando un programa de generación de números aleatorios. Entonces generamos un número del 1 al 15. Tenemos el número 11. Entonces vamos a ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fernando Chicana, por favor, el micrófono. Fernando. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Fernando. ¿Nos podrías mostrar tus resultados, por favor? Del circuito en corto. Sí, a ver. ¿Quieres compartir pantalla? Lo hice en una hojita. Ya, lo he hecho una hoja. Quizá lo podría explicar en palabras, ¿no? Para poder tratar de... Ok, adelante. Ya en el circuito, cuando está en corto, la impedancia L sería 0. Entonces, por ese motivo, según la ecuación que tenemos, toda esa componente de ZL sería 0 y nos quedaría simplemente la componente en impedancia en la carga, me parece. Sí, en impedancia en la carga. Y si operamos, pues nos saldría que nos quedaría Z sub 0 igual a Z sub 0, JZ sub 0 por seno de beta L sobre Z sub 0 por coseno de beta L, ¿no? Y como sabemos, la identidad seno sobre coseno es tangente. Algo así yo lo he desarrollado, ¿no? Y de esa forma obtengo que la impedancia de entrada sería J por impedancia sub 0 por la tangente de beta L. Ya, ok. Voy a, digamos, un poco por el beneficio de todos, voy a intentar hacerlo esto yo a mano, ¿ya? Voy a copiar la ecuación. En un segundo, por favor. Voy a colocar el Paint, voy a colocar compartir pantalla y vamos a ver. Entonces, punto de partida. Un segundo. Es como decir que nuestro punto de partida es de que la impedancia de entrada, perdón, nuestro Zin es igual a un Z sub 0 y esto va a multiplicar a un factor, perdón, esto va a multiplicar a un factor que es ZL
sumado con J por el Z sub 0 por la tangente de beta por L. Vamos a ver aquí si sale esto. Tangente de beta por L. Y en denominador, aquí, tenemos Z sub 0 sumado con J por Z sub L por la tangente de beta por L. Entonces, para este primer caso, se escribe si Z sub L es igual a 0, entonces, bueno, aquí pues en esta parte, este se va, y nos estaría quedando básicamente esto, ¿no? Z sub 0, que multiplica a, sería J por Z sub 0 por la tangente de beta por L, y todo esto dividido por Z sub 0. Porque el segundo sumando del denominador de aquí, todo este segundo sumando de acá se cancela. Entonces nos queda así, y se nos va Z sub 0 por acá, y nos quedaría, cuando cerramos el paréntesis acá, de que el Z sub in es igual, el J prevalece, ¿no? El J del paréntesis prevalece, por el Z sub 0 de afuera, que lo estoy metiendo acá adentro, por la tangente de beta por L. Entonces, esa es la forma de mostrar la primera. Digamos un poco la dificultad añadida viene para la segunda, ¿no? Vamos a poner, este es el caso A, ¿no? Y para el caso B para nosotros es el caso en el que ZL es igual a infinito, ¿no? Entonces aquí siempre hay que tener un poco de cuidado. En este caso poner Zin igual lo mismo, ¿no? Z sub 0, nuestra ecuación, Z sub L más J por el Z sub 0. Tenemos igual la tangente de beta por L, toda esta división. Vamos a hacer la parte del denominador. Z0 sumado con J por ZL por la tangente de beta por L. Entonces aquí, lo que no hay que hacer, no hay que reemplazar el infinito directamente, porque si yo reemplazo el infinito, le pongo infinito acá y le pongo infinito acá, entonces me va a quedar indeterminación, me va a quedar infinito sobre infinito, ¿no es cierto? Y eso está indeterminado, no existe, eso no se hace, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es, antes de reemplazar, hay que dividir, eliminar. Y una forma de dividir o eliminar es dividir el numerador y el denominador ambos entre z sub l. ¿Ya? Dividimos entre z sub l ambos, numerador y denominador. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar de que esta expresión aquí, esto es igual a z sub 0, y aquí dividiendo ya directamente sería zl sobre zl es 1, sumado con, aquí ponemos j, aquí ponemos z0 sobre zl, ¿no? Vamos a ver la zl, y todo esto, evidentemente así, es factor de la tangente de beta por L, ¿no? Cerramos el paréntesis aquí, y aquí toca colocar el denominador, vamos a colocar el denominador aquí, y colocamos z sub 0 sobre z sub L, ¿no? Sumado con, y aquí ponemos J, y aquí ZL sobre ZL sería 1, entonces el 1 no lo escribo, simplemente pongo la tangente de beta por L, ¿ya? Entonces aquí hay una cosa que sí se puede hacer, ¿ya? Sí se puede hacer, nada lo impide, que es lo siguiente. Este Z0 sobre ZL, ¿ya? Z0 sobre el ZL, es como decir un número cualquiera, digamos 50 ohmios, 75, no importa, sobre infinito. Y esto de acá sí existe, esto de acá tiende a 0. ¿Ya? Entonces eso es lo que sí podemos reemplazar eso acá. Entonces aquí nosotros podemos poner aquí, en esta última expresión, esta última línea, z0 por 1 sumado con, y aquí, bueno, pues nos queda 0, entonces ponemos 1 más 0, dividido, aquí ponemos z0 sobre zl, ya sabemos que es 0, ¿no? Sumado con j, este es mi j, por la tangente de beta por L, ¿cierto? Así, ponemos todo esto aquí, cerramos por acá,
Y esto es igual a decir z sub 0 multiplicado por, y aquí escribimos la unidad, y en el denominador escribimos j por la tangente, es decir, tangente, ¿no?, de beta por L. Y esto, para nadie es un secreto, que esto es lo mismo que decir z sub 0 por el j en el denominador pasa arriba con menos j, es un factor menos j que pasa al numerador. Y me quedaría 1 sobre tangente, pero para nadie es un secreto que 1 sobre tangente es lo mismo que decir cotangente. Entonces aquí escribo cotangente de beta por L. Y con eso ya pues hemos demostrado lo que queríamos llegar. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿No? ¿No hay consultas? Ya. Muy bien. Cerramos la pantalla entonces, dejamos de compartir. Y ya hemos demostrado entonces de que, desde el punto de vista de ecuaciones, una línea de transmisión terminada en cortocircuito tiene la ecuación de la bobina. Y en circuito abierto, la ecuación del condensador. Pero vamos a ir un poco más adelante nosotros y vamos a ver algunos conceptos adicionales. Un minuto, por favor. Muy bien, uno de los conceptos más importantes de este tema también es ver las transformaciones de Ricci. ¿En qué se relaciona las transformaciones de Ricci con lo anterior? En lo siguiente, fíjense aquí, nosotros habíamos dicho de que cuando queremos hallar las ecuaciones de reactancia capacitiva e inductiva utilizamos el término omega, porque omega es la frecuencia angular, ¿cierto? Muy bien. Sucede que cuando empleamos prototipo paso bajo normalizado, hemos dicho, trabajamos con frecuencia 1, ¿ya? Para hacer referencia a la frecuencia 1, ojo, me refiero a un radián sobre segundo, no utilizamos omega minúscula como lo pongo acá, sino utilizamos, el autor, mejor dicho, Posar, utiliza el símbolo omega mayúscula del alfabeto griego. Este símbolo, que nos recuerda mucho a la unidad de la resistencia ohmios, es omega mayúscula. Pero en este capítulo el autor lo está utilizando para representar la frecuencia unitaria, ¿ya? Eso hace el autor. Entonces, ya ahora nosotros podemos ver en la parte inferior que bajo ese concepto, bajo esa luz, para este autor, la reactancia de la bobina, lo escribe así, donde evidentemente X sub L es el módulo, ¿no?, de la recta, o sea, el omega L. Pero el autor, en vez de escribir omega minúscula L, como nosotros lo hacemos, él escribe omega del alfabeto griego mayúscula multiplicada por L. ¿Por qué? Porque, repito, se refiere a la frecuencia unitaria. ¿Por qué? Porque va a trabajar con distinto prototipo paso bajo normalizado en frecuencia. Ok, a sabiendas de que esta de acá es la forma que tiene la ecuación de reactancia de la bobina en condiciones de frecuencia unitaria, el autor dice, esto lo voy a igualar con la ecuación de impedancia de entrada de la línea de transmisión. ¿Ya? Lo igualo en cortocircuito, evidentemente. Y como ya hemos visto anteriormente, la ecuación de la impedancia de entrada de la transmisión es J por Z sub 0, ¿no?, por la tangente de beta por L, que lo escribo acá, ¿no? La tangente de beta por L. Entonces, el autor dice, toda esta expresión de acá, que hemos sacado en la diapositiva anterior, yo la puedo igualar con la ecuación de la bobina. Estas dos ecuaciones las igualo. Y el autor nos dice, para que sean iguales estas ecuaciones, tiene que cumplirse lo siguiente, de que el valor de la inductancia debe ser igual a
Z0, ¿ya? Numéricamente deben coincidir. Y además, el valor de esta variable omega, por descarte, debe ser igual al valor de esta variable tangente de beta por L. Es por eso que el autor escribe esta ecuación de aquí. Esta ecuación de acá. Entonces, ¿cómo interpreta eso? Esto se interpreta así. Dice, an inductor can be replaced with a short-circuited stub of length beta por L. And, esto es muy importante, y la impedancia característica L. ¿Ya? Esas dos condiciones. Entonces ahí nos dice, una bobina cualquiera se puede reemplazar por un stub en cortocircuito simple que se cumpla, que la impedancia característica de la línea sea numéricamente igual al valor de la inductancia. Y además, la longitud de esta línea sea igual a beta por L. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos quiere decir. Evidentemente cuando dice length, beta por L, se refiere a la longitud eléctrica, y la longitud eléctrica se refiere a el omega, ¿no? Muy bien, entonces ese análisis que se ha hecho previamente también se hace con el condensador. Lo vamos a explicar después cómo es el condensador. Primero nos concentramos con la bobina, ¿ya? Entonces de ahí sale, ¿no? L tiene que ser igual a Z0 y tangente de beta por L a la longitud eléctrica. Muy bien, borramos aquí. Y pasamos acá la continuación y resumen. Lo que les he dicho anteriormente se resume en lo siguiente. De que esta figura de acá, esta figurita, se puede reemplazar por esta figurita de acá. Donde quiere decir, desde el punto de vista físico, esta inductancia es igual a toda esta línea de transmisión, siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Z0 igual a L, como lo acabamos de decir, ¿no? Cortocircuito acá. Y además, la longitud, lo voy a enseñar aquí, la longitud eléctrica dice que tiene que ser lambda octavos. ¿A qué se refiere con eso longitud eléctrica? Bueno, ¿y a qué se refiere con que longitud eléctrica va a lambda octavos? ¿De dónde sale eso? Vamos por partes. Longitud eléctrica es la distancia que hay desde aquí hasta acá en grados, o en fracciones de longitud de onda, ¿ya? Esa distancia. ¿Y de dónde sale ese número lambda octavos? Bueno, pues para hallar esa respuesta, que puede ser materia de examen también, es necesario recordar la ecuación última que habíamos escrito, ¿no es cierto? Habíamos escrito que J por omega, vamos a poner nuestro omega, por L, era igual, ¿no?, a J por el Z0 por la tangente de beta por L, ¿no es cierto? Entonces eso lo acabo de escribir hace un minuto, ¿no? Solamente que lo he borrado. Tangente de beta por L. Ya habíamos dicho de que para que esta expresión, esta igualdad se cumpla, hay que hacer dos cosas, ¿no? Primero, ser conscientes de que la L es igual a Z0 y que el omega es igual, pues, a todo el factor tangente de beta por L. Omega es todo esto, ¿no? Así. Pero, como yo les he dicho, al autor, ¿no?, omega del alfabeto griego significa 1, un radian sobre segundo. Entonces, yo puedo escribir que 1 es igual a todo esto que está acá, ¿no es cierto? Que es lo mismo que el autor ha escrito acá. 1 es igual a tangente de beta por L, la unidad, ¿no? Muy bien, entonces, un segundo, por favor, un minutito.
Muy bien, ya acabo de resolver el problema técnico. Entonces, como les decía, se tiene que cumplir esa desigualdad, ¿no es cierto? Y estábamos por demostrar que la longitud eléctrica, vale decir, lo expresamos mejor en letras, L tiene que ser igual a lambda octavos. O sea, esta longitud de acá tiene que ser igual a 1/8 de la longitud de onda. Pero, ¿de dónde sale eso? Entonces, simplemente sale de acá, ¿no? Tangente de beta por L es igual a 1. Entonces, todos sabemos, ¿no?, que la tangente de beta por L se puede reemplazar por lo siguiente. Beta, señores, siempre es 2pi sobre lambda, ¿no es cierto? Beta siempre es 2pi sobre lambda, por definición, ¿ya? Y L, vamos a ver qué pasa si le ponemos la respuesta que nos da el libro. Lambda octavos. Si le ponemos lambda octavos aquí, hacemos ingeniería inversa, ¿no?, se produce un fenómeno de cancelación de las lambdas, ¿no? Y esto me queda como tangente de... Se va la lambda, el pi se va, ¿no? El 2 con el 8 se va y me queda pi cuartos, ¿no es cierto? Muy bien. Todos sabemos, por geometría, que 2pi son 360 grados, ¿no? 2pi es 360 grados, entonces un pi, ¿no?, será 180. Pi medios, ya saben, será 90 grados, ¿no? Y en consecuencia pi cuartos, que es lo siguiente, pi cuartos será igual a 45 grados, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Si 2pi es 360, pi 180, pi medios 90, pi cuartos igual a 45 grados. ¿Y qué pasa si yo saco la tangente de 45 grados? La tangente de 45 es igual a 1. ¿No? Eso es por trigonometría del colegio. Entonces, ¿qué vemos? Se cumple. Si yo le meto lambda octavos a esta expresión de acá, se cumple, ¿ya? Se cumple que es la unidad. Entonces, deducimos que la longitud L tiene que ser lambda octavos para decir de que todo este sistema, línea de transmisión en cortocircuito, es equivalente a una inductancia, ¿ya? Entonces repito nuevamente, la longitud tiene que ser lambda octavos, porque la tangente de pi cuartos es 1, y se cumple la ecuación con respecto a la frecuencia unitaria normalizada. Entonces de ahí sale lambda octavos, ¿ya? Y ahora, lo mismo, un análisis similar se puede hacer para el condensador, ¿no? En este caso se puede llegar a la conclusión de que el condensador es igual a una línea de transmisión que termina en circuito abierto, siempre y cuando se cumplan dos características. La impedancia es igual a 1 sobre C, y su longitud es lambda octavos a omega C, ¿ya? ¿Y de dónde sale eso? Uno puede ponerlo así, ¿no? Para el caso del condensador, por ejemplo, nosotros habíamos dicho de que su ecuación era menos J por la cotangente, ¿no?, cotangente de beta por L, ¿no? Pero esto además está multiplicado por un Z sub 0. Todo eso es por Z sub 0, lo voy a poner acá, ¿no? ¿Ya? Pero esto yo lo puedo escribir, nada impide que yo lo escriba así, menos J, ¿no?, menos J por Z sub 0, y la tangente le pongo abajo, ¿no? Aquí abajo le pongo la tangente, ¿no?, la tangente de beta por L. Porque la cotangente, pues, pasa como tangente si la escribo en el denominador, ¿no? Y acá, pues esto yo lo puedo igualar a la reactancia del condensador. La reactancia que es menos J sobre omega C, pero en vez de poner la omega minúscula, voy a poner la omega del alfabeto griego, porque estoy trabajando con frecuencia unitaria, ¿no? Y si igualo estas dos ecuaciones de acá, pues llego a la conclusión de que para que esta igualdad sea coherente, tiene que cumplirse que 1 sobre C, voy a escribir aquí el 1 que está sobreentendido, pero ese factor 1 partido C, tiene que ser igual a este coeficiente, Z sub 0. Y además se tiene que cumplir, evidentemente, de que el omega, que está aquí, o sea 1,
tiene que ser igual a tangente de beta por L. O sea, estos dos señores de acá tienen que ser iguales. Y estos dos señores de acá tienen que ser iguales. Entonces, de ahí es que sale el teorema que dice todo condensador es igual a una línea de transmisión terminada en circuito abierto, siempre y cuando Z0 es igual a 1 sobre C. ¿De dónde sale eso? De aquí, ¿ven? Aquí ven ustedes Z0 igual a 1 sobre C. Y además, la longitud L es lambda octavos también. ¿Por qué lambda octavos también? Porque si hacemos estas igualdades de acá abajo, pues estamos haciendo el mismo trabajo que hemos hecho acá. Es el mismo trabajo. Entonces me sale igualito que la L tiene que ser lambda octavos. Entonces, cualquier valor de bobina y condensador, sea o no sea comercial, se puede implementar en forma de línea de transmisión, ¿no? En base a estos teoremas que hemos visto acá. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué sucede con las identidades de Kuroda. Nosotros hemos visto transformaciones de Richard y ahora vamos a ver identidades de Kuroda. Sucede que cuando uno implementa, cuando uno reemplaza o hace filtros con línea de transmisión, muchas veces le salen líneas que están muy apiñadas, muy juntas unas de la otra. O a veces salen líneas que son difíciles de construir porque son líneas que terminan en cortocircuito. Entonces, para que se pueda construir más fácilmente, para que no salgan tan pegadas unas con otras, se utilizan unas identidades que son las identidades de Kuroda, que se resumen en esta tabla que vamos a ver aquí abajo, y nos dicen esto. ¿Ya? Nos dicen esto. Cuando usted tiene un circuito que tiene dos elementos, un elemento capacitivo que está siguiendo a un elemento que se llama elemento unitario, que voy a explicar ahorita, el elemento capacitivo paralelo se puede reemplazar por un elemento inductivo serie, siempre y cuando el cuadrado, que significa elemento unitario, tiene una impedancia característica dada por esta fórmula, z cuadrado sobre n2, y la bobina en serie tiene un valor dado por z1 sobre n2, donde z1 es la primera impedancia del elemento unitario, y z2 era el inverso del valor del condensador. Además, n es un parámetro que obedece a la fórmula que está en la parte inferior que voy a mostrar ahora, ¿no? Ese n cuadrado es como una variable auxiliar, que es, creo que se puede ver aquí, un segundo, que es igual a 1 más z2 sobre z1, donde nuevamente z2 es este valor del condensador, el inverso, y z1 la impedancia del elemento unitario. Ahora, ¿qué es este famoso elemento unitario? Vamos a ver. Está representado aquí, ¿ya? Dice unit element. ¿Qué es un unit element? También conocido como transmission line of the indicated characteristic impedance unless lambda octavo. ¿Saben qué significa eso? Un elemento unitario es una línea de transmisión con una impedancia característica dada por el número que aparece dentro del cuadrado, pero que siempre tiene una longitud de lambda octavos. O sea, de aquí hasta acá mide lambda octavos. Entonces, ¿qué es este elemento unitario? El elemento unitario es una línea de transmisión especial que cumple dos características. Su longitud siempre es lambda octavos, y su impedancia característica es la que ven indicada dentro del cuadrado, en este caso Z1. ¿Ya? Esa es la definición de elemento unitario. Para este caso de aquí abajo, por ejemplo, ese también es elemento unitario, porque también tiene una longitud de lambda octavos, pero en este caso el valor de su impedancia característica es el que está dado por esa fórmula que está ahí adentro. Pero lo importante de todo esto es que todo elemento paralelo se puede convertir en un elemento en serie, utilizando estas ecuaciones de transformación, ¿no? Por eso esto se llama las identidades de Kuroda. Nos permiten convertir elementos en paralelo, sean condensadores o líneas de transmisión, en elementos en serie. ¿Para qué? Para facilitar la implementación del circuito. ¿Okay? Muy bien, entonces dicho esto, nosotros vamos a verlo de otro ángulo, el mismo tema, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estudiamos un poquito más a detalle esta ¿ya?
Ojo, yo quiero hacer un paréntesis, simplemente para notar de que las identidades de Kuroda son 4. Es la primera, segunda, tercera y cuarta, la que aparece aquí abajo. Todas estas solamente vamos a usar una nosotros, que es la de la parte superior, que es condensador en paralelo, se transforma en bobina serie. Y vamos a estudiarlo un poquito más a detalle, esa primera entidad, en esta figura. Dice así, esta figura, ¿no?, que es transformación de condensador en paralelo en bobina en serie, es lo mismo que escribir lo siguiente. Este, como es elemento unitario, y hemos dicho es una línea de transmisión con longitud lambda octavos y una impedancia característica Z1. Entonces, esta también se puede escribir así. Y esto que está acá es un condensador, expresado en forma de elemento concentrado. Ese condensador, recuerden señores, se puede representar por una línea de transmisión terminada en circuito abierto, siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Una, su impedancia característica es el inverso de su valor. Su valor ahorita es este, 1 sobre Z2. ¿Cuál es el inverso de 1 sobre Z2? Pues es el mismo Z2. Entonces, Z2 debe ser la impedancia característica de esta nueva línea en paralelo. Por eso aquí aparece Z2. Por eso aquí aparece Z2 y no aparece 1 sobre Z2. ¿Ya? Porque se le saca el inverso. Evidentemente, acá termina el circuito abierto, por las razones explicadas, y su longitud, todos ustedes ya saben, tiene que ser igual también a lambda octavos. ¿Ya? Entonces, este de acá, ese condensador está implementado por esa línea en circuito abierto. Entonces, dado que esta primera parte de este dibujo es lo que tenemos representado aquí abajo, ¿no?, esto es lo mismo, entonces nosotros decimos, bueno, la identidad de Kuroda me dice de que ese elemento en paralelo puede ser representado por este. ¿Ya? Pero ¿qué significa este dibujo en términos de línea de transmisión? Bueno, este cuadrado, que es el elemento unitario, es lo mismo pues que decir una línea de transmisión con longitud L igual a lambda octavos, y que tiene una impedancia característica que es la que está indicada dentro del cuadrado, Z2 sobre N cuadrado. Entonces Z2 sobre N cuadrado lo llamamos acá. Esta es la impedancia característica de la línea de transmisión. ¿Y este señor quién es? Bueno, como es una bobina, en virtud del teorema que hemos visto antes, la bobina se reemplaza por una línea de transmisión terminada en cortocircuito. Y por eso, ve, acá está, este, cortocircuito. ¿Y qué más? Está en serie, ¿ya? Entonces del vivo viene el otro vivo, viene el cortocircuito por acá, y aquí viene el neutro, ¿cierto? Y su valor, esta línea que acabo de dibujar en rojo tiene que tener una impedancia característica que coincide numéricamente con la bobina L, y su longitud es lambda octavos. Por eso ven de que Z1 sobre N cuadrado es el mismo Z1 sobre N cuadrado que aparece aquí, por el coincide numéricamente. Entonces, en resumen, este stub en paralelo de aquí se puede reemplazar por este stub en serie que está aquí. Bien. Eso es lo que nos dice. Recordemos siempre que N cuadrado es igual a 1 más Z2 sobre Z1. Muy bien, borramos esto, cerramos aquí, avanzamos. Miramos un ejercicio que es Low Pass Filter using Stubs. Un segundo, por favor. Ok, muy bien. Entonces, este ejercicio es muy interesante
y nos dice lo siguiente. Diseñar un filtro paso bajos, dice. Usando líneas microstrip. Las especificaciones son frecuencia de corte 4 GB, orden 3, 50 ohmios, y 3 decibelios de rizado, ¿no? Ripple, Ripple igual a 3. Muy bien. Entonces, aquí se nos indica de que el prototipo normalizado tiene unos valores. Se nos saca estos valores acá y lo primero que uno se pregunta es, ¿de dónde han salido estos valores? 3,34, 0,71, ¿de dónde han salido? Para responder esa pregunta, lo que tenemos que hacer es leer nuevamente que nos dice filtro de igual rizado, y además nos dice 3. Entonces, ¿esto dónde está? Vamos a cerrar esta parte de aquí. Vamos a ver si lo encontramos acá. Vamos a borrar mejor todo esto que tenemos aquí. Vamos a ver la parte de los filtros. Pero está en el capítulo 8. Voy a cerrar esto de aquí. Dejo de compartir un segundo, solo un segundo, para mostrar esa parte del capítulo 8. Vamos a ver el libro. Muy bien, entonces vamos a mostrar la pantalla. Ok, aquí tienen por ejemplo la tabla 8.4, indica elementos para filtros, prototipos, paso bajos de igual rizo, y nos dice, tienes para 0,5 y 3 decibelios de ripple. La primera tablita, perdón, ¿dónde está? Aquí está. La primera tabla es para 5, 0,5 decibelios de rizo. Y la tabla de abajo es para 3 decibelios de rizo. Como el problema nos pide orden 3, entonces de acá, de esta fila, es donde han salido los valores de G. Por eso este número 3.3487, que están viendo en pantalla, 0,71, esos números son los números que se ha utilizado aquí. Ahí están. Ahora, en este caso, el autor ha decidido utilizar como punto de partida un filtro paso bajos, pero que empieza con una bobina, por eso le ha puesto L igual a 1. O sea, el autor ha decidido empezar por esta topología, así, y después le coloca el condensador, y después del condensador le coloca la bobina, ¿no? Así. Entonces, todo esto es el filtro de orden 3, ¿no? Le damos L1, C2 y L3, está aquí. Entonces, eso es prototipo paso bajo. Pero ¿qué hay que hacer después con estos valores? Tenemos que procesarlos, ¿no? Fíjense aquí en esta diapositiva cómo se ha hecho el procesamiento de toda esta información. En la parte superior pueden ver ustedes de que se han colocado los valores. Es un copy-paste, ¿no? Es un copy-paste en el sentido de que se ha colocado aquí resistencia 1, y aquí tienen los valores. 1, 2 y 3. Tienen esos 3 valores aquí. Y luego el autor lo que hace es utilizar la transformación. Las bobinas por línea de transmisión en cortocircuito. Aquí, esta pasa por acá, ¿no? Aquí ven pues que es cortocircuito, ¿no? La bobina. Ven que la impedancia es 3,3 porque tiene que coincidir numéricamente con esta, ¿ya? Aquí esta de acá es igual a esta de acá, ¿ya? Aquí ven su cortocircuito. Y el condensador
0 reemplaza por un estado en paralelo. Por eso le he puesto todo esto así en paralelo. Y la pregunta es, a ver, ¿de dónde sale este número 1,405? ¿De dónde creen que sale? Voluntarios. El valor de la inversa del capacitor. Es correcto, muy bien. El inverso del capacitor, ¿no? O sea, 1 sobre 0,7117. El inverso de eso es eso, y por eso está ahí. Muy bien. Y aquí se le sigue colocando 1 porque seguimos trabajando con resistencias normalizadas, ¿no? Y acá, fíjense, el valor de L es lambda octavos a la frecuencia 1. Estamos trabajando siempre con frecuencias normalizadas, ¿no? Entonces la longitud de lambda octavos a 1 omega igual a 1 radian sobre segundo. Entonces es un primer paso, pero ese no es el filtro que queremos, ¿no? Hay que escalarlo y hay que mejorarlo. Entonces, el siguiente paso sería básicamente ver qué se puede hacer para mejorar el filtro. Y fíjense, hacemos un análisis crítico, ¿no? De acuerdo con la competencia de los estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones. El análisis crítico es, ¿qué sucedería si usted decide implementar este filtro así, tal como está, si usted quiere implementarlo con esta línea de transmisión? Bueno, vería que pasa lo siguiente. En primer lugar, como son líneas de transmisión en serie y en cortocircuito, esto es difícil de hacer, porque tendría que poner al lado de esta línea que es el vivo de la nueva línea, hacer un agujero metalizado para unirlo al plano de tierra, el plano de tierra otra vez unirlo al vivo, y seguir así. Además, en esta representación, ustedes tienen que ser conscientes de que cuando el libro nos pone longitud de aquí a acá, es que hay una longitud, pero no nos pone ninguna longitud acá, ninguna longitud acá. El libro lo dibuja como que estuviera separado, pero en realidad están juntos, están pegaditos. No hay ninguna distancia de separación. Entonces, si lo quemamos así, va a quedar todo apiñado. Las líneas van a quedar pegadas unas con otras, ¿ya? Entonces, aquí existe la necesidad de convertir los estados en serie en estados en paralelo y además separarlos para que no se haga tan apiñado. Entonces, para hacer eso, utilizamos las identidades de Kuroda, que, como ya hemos estudiado, son los dibujos que hemos visto antes, ¿no? Los dibujitos con elemento unitario. Pero, ojo, las identidades de Kuroda solo se pueden aplicar cuando hayan elementos inductivos, como este y este, o capacitivos, como este, pero que estén pegados, entre comillas, a un elemento unitario. Y acá, en esta figura de acá, no tenemos ningún elemento unitario. Entonces, ¿qué hacemos? Le añadimos un elemento unitario, o unos elementos unitarios, de tal forma que no alteren la performance del circuito, pero que sí nos sirvan para aplicar las identidades de Kuroda. Por ejemplo, aquí somos conscientes de que la longitud L existe, y que se respeta, y que es la 2 octavos. Pero de aquí a acá, como no se pone nada, en teoría no hay ninguna longitud, en teoría están pegaditos. O sea, esa línea de transmisión serie está pegadita con la fuente. Nosotros lo que hacemos es añadirle esto de acá. Esto de acá no está aquí arriba. Aquí arriba parece que estuviera, pero no está escrito. Al no estar escrito el valor de L ni Z, es que está pegado. Pero al escribir nosotros aquí un valor de L y un valor de Z, ya le estamos creando de forma artificial una línea de transmisión con dos propiedades características. Una, le estamos diciendo nosotros arbitrariamente, tu impedancia yo quiero que seas 1, impedancia característica. Y 2, le vamos a decir que su longitud sea lambda octavos, como todas las demás L. Cuando hacemos esto, estamos creando un elemento unitario. ¿Por qué? Porque tiene longitud lambda octavos, ¿no? Desde aquí hasta acá es lambda octavos. Pero tiene una característica. Su impedancia característica Z0 es igual a 1. Y coincide con este 1 de acá. Cuando dos impedancias coinciden, 1 con este de acá, no estamos alterando para nada la performance del circuito, ¿ya? No pasa nada, no hay reflexiones, porque estamos, como quien dice, adaptando un ohmio con un ohmio y no se refleja nada, todo pasa. Entonces, le puedo poner eso y la performance del circuito sigue igual, es como que no lo hubiera tocado, ¿ya? Pero, de cara al diseño de filtros,
Es como que le hubiéramos creado de forma artificial un elemento unitario, o sea, una cajita de estas, ¿no? De la tabla, así, un elemento unitario que hemos puesto. Y lo propio hacemos aquí a la salida. Estamos colocando, ¿no? Su elemento unitario. Hemos colocado aquí su elemento unitario. Para poder hacer un desarrollo, ¿no? Tenemos que hacer un desarrollo de todo esto. Y aquí tenemos que ver cuál es el siguiente paso, ¿ya? Para aplicar la identidad de curva correspondiente tenemos que ver cuál es el siguiente paso. Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva y la vemos aquí. Vamos a poner esto un poco más grande. Esto, perdón, esto por aquí. Ahí, mira. Muy bien. Entonces, ¿cómo se trata este problema? ¿No? Tenemos la línea de transmisión, las identidades de Kuroda, y queremos convertirla en algo que sea útil, en algo que nos ayude al diseño de circuitos. Lo que quiero decir es que tenemos que pasar, vamos a ver aquí, tenemos que pasar de este circuito a este de acá. Tenemos que demostrar que podemos llegar desde ahí hasta ese de arriba utilizando estas identidades. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros podemos utilizar esta parte de acá, esta parte de acá, así, y podemos decir, yo tengo acá un elemento unitario, como ya dijimos antes, que está seguido de un elemento en serie. Este elemento en serie aquí es la bobina. En pocas palabras, si ustedes quieren, yo puedo decir, tengo, ¿dónde está? Tengo esto, vamos a hacer con otro color acá, para que no se confundan, color azul. Tengo mi elemento en serie, y está seguido de este elemento de acá, ¿no? De ese elemento que estamos viendo aquí, ¿no? Y tenemos nuestra identidad. Aunque también nosotros podemos ver esto, vamos a borrar todos los elementos y regresar a esta identidad de aquí. Esta. Vamos a poner aquí. Yo tengo este sistema, ¿ya? Que es una bobina con un elemento unitario. Y lo voy a transformar a un elemento unitario con un elemento en paralelo. Nosotros vamos a utilizar esta identidad de acá, ¿ya? La segunda, que me dice, cuando tienes una línea en serie con un elemento unitario, tú puedes representarlo por un elemento unitario con este nuevo valor, en paralelo con un condensador con este valor de acá. Esa es la que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, para hacer uso de esta, tenemos que identificar, ¿ya? Bobina y elemento unitario. La bobina tiene valor Z1 y el elemento unitario Z2. Entonces, avanzamos por acá, y llegamos. ¿Cuál es mi bobina? Mi bobina va a ser esta de acá. Elemento unitario, este de acá. Este es el Z1, y este de acá es el Z2, ¿ya? De la segunda identidad de Kuroda. Entonces, todo esto de acá, según me dice el dibujo de la segunda identidad de Kuroda, lo puedo transformar. Vamos a ver si podemos subir un poquito acá, ¿sí? Lo puedo transformar en este nuevo sistema, que va a ser un elemento unitario en paralelo con un elemento capacitivo. ¿Sí? Entonces nuestro objetivo es esto, demostrar que esto se puede transformar en esto de acá. Eso es lo que queremos hacer, ¿ya? Y de hecho la segunda identidad de Kuroda es clara y nos dice que sí es factible hacer esto, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo así, ¿ya? Un segundo por favor, voy a dejar de compartir la pantalla.
Por si acaso todo esto también está en su libro. Y yo voy a mostrarles aquí el libro también para ir interactuando con las diapositivas, ¿ya? Entonces, vamos a compartir pantalla nuevamente. Ya. Entonces, la diapositiva que vamos a utilizar es esta de acá, la segunda, ¿no? Vean ustedes que en la segunda identidad de Kuroda, la B, ¿no? Podemos transformar el elemento en serie en paralelo siempre y cuando el elemento unitario ahora valga n cuadrado por z1. Repito, n cuadrado por z1. Pero para eso primero hay que calcular n cuadrado, y n cuadrado sale de esta fórmula. 1 más z2 sobre z1, donde z2 es este señor de acá, y z1 este señor de acá. Entonces, primero calculemos n cuadrado, ¿ya? ¿Cuánto era nuestro z2? ¿Y cuánto era nuestro z1? Nuestra z2 es el elemento unitario, que es la unidad. z2 es igual a 1. Y el z1 es igual a 3,34. Ese cálculo, señores, ya está hecho acá arriba. Aquí arriba. Lo voy a mostrar acá, en esta ocasión con un rectángulo. Esta fórmula que tenemos que reemplazar, ya está desarrollada acá. Ahí pueden ver claramente de que nuestro z1 es este de aquí, y nuestro z2, la unidad, es el valor del elemento unitario, este de aquí. ¿Ya? Entonces de ahí sale, ¿ya? Entonces ese n cuadrado nos da 1.299, ¿ya? Que es un factor que necesitamos. ¿Y para qué nos sirve esto? Para poder aplicar nuevamente ese número, n cuadrado, 1.299, habría que multiplicarlo por el z1, por el valor de la bobina. ¿Para qué? Para que ese sea el nuevo valor de la impedancia característica del elemento unitario, n cuadrado por z1. Entonces, ¿nos acordamos cuánto valía z1? Z1 valía 3,3487. ¿Cuánto es 1.299 por 3.3487? Lo voy a escribir aquí. Repito. ¿Cuánto es 1.299? O sea, el n cuadrado. Vamos a ver, 1.299 por el Z2, el Z1, 3,3487. A ver, saque su calculadora, ¿cuánto sale eso? Ingeniero, ¿Sí? sale 4.3499. Ya, entonces, ya eso lo redondeamos por 5, ¿no es cierto? Confirmo. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? Ese 4.35 que acaban de obtener es este número que aparece aquí en el libro. Ese de ahí. ¿Ya? Y ese es el elemento unitario. O sea, ese es el nuevo elemento unitario, lo voy a poner aquí, ¿no? El nuevo elemento unitario que aparece, el cual debe estar seguido por un condensador en paralelo, lo voy a poner con rojo, que es justamente este. Pero ¿cuánto debe ser el valor de este condensador en paralelo? Si vemos un poco nosotros la identidad de Kuroda, pues sí, la identidad de Kuroda, si fuera un condensador con elemento concentrado, debería valer 1 sobre n cuadrado por z2. Pero como lo quiero implementar con línea de transmisión, entonces ya no va a ser una línea de transmisión con esta impedancia característica, sino va a ser una línea de transmisión con una impedancia característica que sea n cuadrado por z2, donde z2 es 1, o sea, el mismo n cuadrado. Una línea de transmisión en circuito abierto con impedancia característica 1.299 es la que necesitamos. Y vamos a verla aquí. Un segundo. ¿Sí? Acá está. Una línea de transmisión en paralelo en circuito abierto con una impedancia característica de 1.299, o sea, en el cuadrado, es lo que necesitamos. Entonces, con eso hemos demostrado que el circuito con un elemento en serie se puede convertir en un circuito nuevo con un elemento unitario en paralelo con un condensador. ¿Ya? Entonces, si quieren, hemos transformado todo esto que está aquí a esto que está acá. ¿Ya? Hemos transformado esta serie que está acá en este paralelo que está acá. ¿No? Lo hemos transformado.
¿ya? Y eso es una cosa buena, porque hemos logrado dos cosas. En primer lugar, aquí estaba todo apiñado, porque esta distancia es cero. Ustedes saben, ¿no? Desde aquí hasta acá, todo esto es cero. Pero acá ya le hemos dado una longitud, ya le hemos separado. Luego, este elemento serie que utiliza agujero metalizado y difícil de implementar, lo hemos reemplazado por una línea de transmisión que se puede quemar en una placa y no necesitamos agujero metalizado, ¿no? Y todo esto que hemos hecho acá, ¿no? Si bien es cierto, es para esta primera parte de aquí, ¿no? Ustedes véanlo así, por simetría, repito, por simetría. Esto que acabo de dibujar, esto de aquí, señores, por simetría, es igualito a esto que está acá. Es igualito, solamente que está mirando para el otro lado, ¿no? Son igualitos, están mirando para el otro lado. Entonces, aplicando el mismo razonamiento, ustedes se van a darse cuenta de que todo esto se puede reemplazar por todo esto de acá. Todo esto de acá se puede reemplazar así. ¿Ya? Y entonces han conseguido igual poner una distancia entre el stub, ¿no? Para que no esté apegado, y poner pues un stub en circuito abierto que se puede implementar mejor. ¿Y qué pasa con el elemento del centro? Vamos a ver con otro color. El elemento del centro, que es este stub en paralelo de acá abajo, este señor de acá, se mantiene, a ese no lo tocamos. Igualito nomás lo copiamos, se mantiene. Ahí se mantiene. Y entonces uno dice, bueno, si tenemos ya el circuito con los tres stubs, ¿no? 1, 2 y 3, lo único que nos queda es pasar de 1 ohmio a 50 ohmios, pasar de 1 ohmio a 50 ohmios, y pasar de la frecuencia unitaria a la frecuencia de 4 gigahercios. Y solamente nos queda entonces hacer el escalamiento. El escalamiento es nada más y nada menos que multiplicar todo por 50. Hay que multiplicar todo por 50. Entonces, si ustedes cogen su calculadora ahorita, 1 por 50 es 50. Si cogen la calculadora, 4.35 por 50 sale 217,5. 1.299 multiplicado por 50 sale 64,9. Y así sucesivamente. Entonces, eso es el escalamiento en las impedancias. Se obtiene multiplicando todo por 50. ¿Y cómo hacemos el escalamiento en frecuencia? Es un texto. Simplemente, en vez de colocar lambda octavos a omega igual a 1, simplemente el texto lo copia como lambda octavos a 4 gigahercios. Nada más. Entonces, el lector se da cuenta de que esta lambda, para saber cuántos centímetros son o cuántas longitudes de onda es, hay que hallar la frecuencia de operación de 4 gigas, supongamos que son 30 centímetros de longitud de onda. Le saco pues la octava parte de 30 centímetros y esto me va a decir cuántos centímetros es de acá hasta acá. En el caso que esté trabajando en el vacío, claro está, ¿no? Entonces, ya se cumplió el objetivo. Pero ahora toca implementar, quemar la placa, ¿no? Entonces, ¿cómo quemamos la placa de esto? Para responder esa pregunta vamos a usar el simulador, el ADS, ¿ya? De manera que podamos tener el ADS quiero decir, MicroOffice. Otro día usaremos el ADS, pero con este MicroOffice vamos a ser capaces de traducir esos elementos en unidades de ohmios y lambdas en números expresados en centímetros o milímetros, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ya? ¿Cómo hacemos el paso, cómo hacemos el paso para llegar de este circuito a este layout que tenemos acá? ¿Cómo llegamos del circuito al layout, ¿no? Entonces, hay que hacer lo siguiente. En primer lugar, cuando uno va a quemar un circuito, uno elige un sustrato. Entonces, uno elige un sustrato que sirve de vidrio, por ejemplo, y se baja de internet los parámetros técnicos, que en este caso vienen a ser básicamente permitividad, tangente de pérdidas. Y una vez que nos bajamos esos datos, cogemos un programa de MicroOffice que se llama TX-Line. TX-Line sale de Windows. TX-Line es una calculadora en línea, donde nosotros introducimos la permitividad del file de vídeo, digamos que es 4.89, 4,22 lo metemos acá, digamos que es 0,014, digamos que en vez de plata es cobre, lo que la recubre este file de vidrio, y decimos
por ejemplo, de acuerdo a este dibujo nos muestra la sección transversal de la fibra de vidrio doble cara, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un corte transversal, la cara superior, el top, estaría acá. Aquí es donde quemamos nosotros nuestra pista, nuestro filtro. Y esto de acá viene a ser como la tierra, ¿cierto? Entonces, uno dice, bueno, el simulador me está dando un esquema donde para el simulador la variable h es el espesor de la PCB, que se mide con micrómetro, ¿no? Y yo lo ingreso aquí en la parte inferior, ahorita vamos a ver. Hay una letra T que es thickness, que es el espesor de la película de cobre, entonces ese también lo ingreso aquí, pero en micrómetros, ¿no? Este valor de epsilon sub r, que es la propiedad del medio, ya lo ingresé acá, la constante eléctrica. Y lo que necesito yo es calcular el W, lo vamos a poner con rojo. El simulador me va a calcular el valor de W, y el simulador también me va a calcular el valor de L. Si lo haré con otro color. ¿Qué es L? L es la longitud, el largo de la pista, ¿no? Como este es un corte transversal, es como que tenemos nosotros la pista que viene así, pues, ¿no? La pista es un rectángulo que tiene su ancho, que es W, y su longitud L, que viene a ser la distancia desde aquí hasta acá. Esa viene a ser su L, su longitud. Entonces, el simulador nos calcula el L y el W. ¿Dónde lo vemos eso? Aquí. Aquí el L y aquí abajo W. L arriba, W abajo. Entonces, para decirle que calcule de una vez ya, nosotros tenemos que tomar como punto de partida los datos que hemos visto en la diapositiva anterior. Vale decir, estos datos de aquí. Por ejemplo, para esta línea de acá, ¿no? Para esta primera línea. Esta es una línea que tiene dos parámetros eléctricos. Una línea que tiene 64,9 ohmios de impedancia y que tiene una longitud de lambda octavos. Pero bueno, todos saben que lambda octavos sale de una regla de 3, ¿no? Lambda octavos, entonces ya lo dijimos, ¿no? Una lambda es 360 grados, ¿no? Entonces, lambda octavos, ¿cuánto será? Bueno, si uno se pone hacer esa regla de 3, resulta que lambda octavos sale 45 grados. ¿Ya? Lambda octavos sale 45 grados. Entonces, esos dos numeritos, que viene a ser 45 grados y 64,9, estos de acá, hay que llevarlos al simulador. Entonces, ¿cómo los llevamos? Bueno, simplemente escribimos impedancia 64,9 y longitud 45 grados. Repito, impedancia 64,9 y frecuencia, bueno, ya sabemos que son 4 gigas, y la longitud eléctrica 45 grados, ¿no? Ya le hemos metido los datos del sustrato, ya le hemos metido qué impedancia queremos llegar como objetivo. Y la altura, vamos a meterle acá un valor de 1,6 milímetros. El thickness ya lo tenemos por acá, y vamos a dar clic aquí para ver qué nos sale. Ya nos salió, como pueden ver, un nuevo valor de W y un nuevo valor de L. Entonces significa de que la pista de cobre de 4,9 milímetros por 1,8 milímetros es la que representa al sustrato de acá. O sea, si ustedes quieren verlo de otra forma, estas dimensiones, o sea, esta línea aquí en paralelo, bueno, es esta que está acá abajo, ¿cierto? Esta que está acá abajo, ¿ya? Y esa línea tiene un largo de 4,9 y un ancho de 1,8 milímetros. Entonces esa línea es esta de acá, ¿ya? El mismo procedimiento hay que hacer para cada una de las otras líneas. O sea, cuando uno tiene, vamos a ver, cuando uno tiene necesidad de convertir esto a dimensiones geométricas, nos va a dar esto, pero largo y ancho lo sacamos de este procedimiento, ¿ya? Si yo quiero convertir esto a largo y ancho, me va a dar esto que está acá abajo, ¿no? Este rectángulo, pero igual tengo que usar este procedimiento, ¿no? Y así sucesivamente con todos los valores, hasta que obtenga finalmente el filtro respectivo. Que dicho sea de paso, también recuerdo que alguna clase activé mi cámara de video
y les hice ver, pues, cómo resulta cuando se queman estos filtros, ¿no? Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la sesión? Disculpe, ingeniero, ¿para el examen va a ser necesario dominar ADS o podemos hacerlo también en microwave? Oh, no, no se preocupen, no es necesario dominar ADS, ustedes también lo pueden hacer en microwave, sí, no hay problema. Gracias, ingeniero. Ok. Muy bien, entonces, esta clase ha tenido por objetivo hacer un repaso de filtros y terminarlo. Nos ya hemos hecho repaso, ya lo hemos terminado, pero también un poco mostrar qué otros temas pueden entrar para su evaluación. Y les voy a mencionar brevemente, ¿ya? Para su evaluación es necesario, bueno, compartir la pantalla. Mejor un segundo, por favor. Un segundo. Ok, voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces, para la evaluación, recuerda que hicimos un repaso del libro de teoría de circuitos de Boylestad, y habíamos hablado de las ecuaciones del transistor de efecto de campo. Entonces, es necesario que ustedes estudien el transistor de efecto de campo, sus ecuaciones, vale decir, la ecuación de Shockley, en primer lugar. En segundo lugar, la ecuación de la transconductancia, ¿no? Cómo se deduce, cómo sale esta ecuación, el significado físico de la transconductancia, ¿no? Básicamente orientado a ese tema. No se pide que estudien MOSFETs o diferentes tipos de FET, sino simplemente el transistor de efecto de campo que hemos señalado en la clase, ¿no? Que es el JFET. Luego también es necesario que estudien de esta hoja técnica, ¿no? Que era amplificador, adaptación en banda ancha, el significado de algunas figuras, dentro de las cuales la más importante viene a ser esta figura de aquí, ¿no? Todo esto. ¿Qué significa esta figura y qué representa la tabla? Entonces ahí ustedes tendrán que decir, bueno, es una tabla que nos muestra las impedancias óptimas de fuente y de carga que debe tener el circuito de adaptación de impedancia, tanto de entrada como de salida, para lograr la mejor performance de todo el sistema. ¿Ya? Hay que indicar qué es Z-load, qué es Z-source. Luego también en el sistema de banco de medidas, donde hemos puesto caso de estudio, ver cuáles son las partes más importantes de un transistor de microondas, en el sentido de que la parte interna es el DAE, el transistor en sí, los rectángulos laterales son las redes de adaptación de salida y de entrada. También identificar qué es el sistema de medida pulsado, esta figura, qué es, cómo sirve, cómo funciona, para qué sirve, ¿no? Lo mismo está acá, esta foto, ¿no? Básicamente eso. Sí, también qué son las pruebas de robustez, ¿no? En qué consisten, para qué sirven, cómo se hacen. La temperatura, por qué es importante medirla, ¿no? Cuáles son los efectos de la temperatura sobre la ganancia. Entonces, esos temas, ¿no? Transistor de efecto de campo, esta hoja técnica, sistema de bancos de medidas y los filtros van a ser los temas que van a entrar para su evaluación. Entonces, el día de mañana, 2 ejercicios. No van a haber preguntas orales.
el día de mañana yo solamente dejo los ejercicios y todas las 2 horas académicas ustedes los trabajan, los terminan y los suben a un link que yo les voy a habilitar. ¿Ya? Y ese mismo día, o sea, mañana, yo les voy a dejar una asignación para que sea su nota de examen fase 2. Pero para su nota de examen fase 2, usted va a tener más tiempo de su asignación. La van a poder subir hasta la semana que viene, antes de clase. Pero una vez que la suban, yo voy a preguntar, ¿sí? De forma aleatoria, ¿no? De 4 personas, elijo 2, y a cada una de esas personas le hago un par de preguntas. ¿Ya? Esa pregunta va a ser, la mitad va a ser de la asignación que se les deja, digamos 5G, qué sé yo, y la otra mitad va a ser de estos temas que hemos hecho en teoría, ¿no? Filtros, actuación banda ancha, transistor espectro. ¿Ya? Y con eso terminamos nuestra evaluación. ¿Alguna consulta hasta este momento? Muy bien, muchas gracias entonces por su atención, mucha suerte, nos estamos viendo en la siguiente clase. Que tengan un buen día.